Salam alaikum, aquí os presentamos un nuevo vídeo donde vamos a hablar de las tradiciones universales y el sufismo. Alhamdulillah wa shukrullah, alhamdulillah wa shukrullah, alhamdulillah wa shukrullah, bismillahirrahmanirrahim. Pedimos conexión con Allah subhanahu wa ta'ala, su mensajero sallallahu alaihi wa sallam, santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pedimos también conexión, ayuda y auxilio en esta transmisión. Una silsila Naqshbandi, silsila Maulevi, unos awliya, aquellas joyas derivadas de la luz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wa shukrullah. Hoy vamos a hablar, según el título, sobre las tradiciones espirituales y el sufismo. Y vamos a empezar con un texto muy difundido en las redes y en general, del Sheikh al-Akbar, Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi, rahimullah, que dice: mi corazón acepta todas las creencias. Prado es para las gacelas y convento para el monje. Templo para ídolos, Kaaba para los peregrinos, tablas de Torá y libro del Corán. Profeso de religión del amor, doquiera cabalguen sus monturas, pues el amor es mi sola religión y mi fe. Vamos a entrar en lo que es la explicación y me voy a remitir a un texto pequeño de tafsir y para aclarar un poco los conceptos estos sobre la universalidad, lo que sería la marifat o la gnosis en general y el sufismo como producto espiritual del Islam y del modo y del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice acerca de esta declaración, en su declaración final del capítulo 366 de las Iluminaciones de la Meca, al-Futuhat al-Mekiya, Ibn Arabi proclama formalmente su herencia espiritual afirmando que su camino es en última instancia el camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para comprender este cierre teológico y existencial, el maestro andalusí se basa en tres pilares fundamentales de su metafísica. 1. El profeta como el hombre perfecto. Para Ibn Arabi, el profeta Muhammad no es únicamente un mensajero histórico, es la encarnación cósmica del hombre perfecto, al-Insan al-Kamil. Él representa la manifestación plena y armónica de todos los nombres y atributos divinos en la tierra. Seguir su camino significa realizar el máximo potencial espiritual al que un ser humano puede aspirar. La realidad muhammadí. Ibn Arabi desarrolla el concepto de la realidad muhammadí, al-Hakika al-Muhammadiyya, y según esta visión, antes de la creación física del universo, Allah creó la luz de Muhammad, como el arquetipo espiritual originario de toda la profecía. Por lo tanto, todas las religiones auténticas y los profetas anteriores, como Moisés o Jesús, emanaron de esa misma luz. Al declarar que el camino de Muhammad es su camino, Ibn Arabi no está limitando su fe, sino conectándose con la fuente universal y originaria de toda revelación divina. La síntesis de lo interno y de lo externo. Esta confesión final sirve también para disipar cualquier acusación de herejía. Ibn Arabi demuestra que la cumbre de la experiencia mística, la unión con Dios a través del amor, no anula la ley islámica externa, Sharia. Al contrario, la mística equilibra perfectamente. La verdad interna, háquica, experimentada en el corazón, y la práctica externa, Sharia, reflejada en el ejemplo diario y la conducta del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al final de su viaje intelectual y espiritual, Ibn Arabi regresa al punto de partida, confirmando que la libertad absoluta de su religión del amor
alcanza su máxima pureza y disciplina al imitar y fundirse en la herencia espiritual del profeta Muhammad. Alhamdulillah wa shukr. Alhamdulillah wa shukr. Alhamdulillah wa shukr. Bueno, esto es importante porque en libros, en explicaciones, pues una parte de la gente que estudia a nivel espiritual, no textos espirituales, interpreta parcialmente estas declaraciones. Porque cuando Ibn Arabi habla desde este enfoque, está hablando desde una posición universal, pero al mismo tiempo está indicando que los estados espirituales de los grandes sufíes sufren a veces lo que se dice el faná, la aniquilación. Sí. ¿Qué es el faná, la aniquilación? La aniquilación quiere decir que en un momento determinado el personaje, quiere decir el ser humano en concreto, queda eclipsado completamente y aparece una revelación divina desde lo alto, en el que la primera persona es Allah subhanahu wa ta'ala. Esta declaración sería un estado intermedio. ¿Por qué un estado intermedio? Porque en el sufismo hay un concepto que se llama en árabe mashdub. Mashdub, que viene de yabd. Yabd quiere decir atracción divina. Sí, atracción divina. El mashdub es aquel que ha sido atraído y eclipsado por la atracción divina. La atracción divina por Allah, sí. Esto quiere decir que anula completamente la personalidad y entonces habla la divinidad en primera persona. Claro, la divinidad que habla, te quedas sometido a ese estado espiritual. Sí. El sufí está dominado por los estados. Por los estados, sí. Estados espirituales. ¿Por qué digo que es una declaración intermedia? Porque participa de las dos condiciones. En este caso es un grado de yabd, de atracción divina, pero al mismo tiempo conserva un residuo de conciencia aún. Y esto es porque entre los masdub, los locos de Dios, en el buen sentido de la palabra, sí, tienen un tipo de masdub, tiene la aniquilación total de su yo, o sea, totalmente aniquilado, sí, aniquilado totalmente, se queda. Hasta el punto de que algunos de ellos ya no son ellos ya. Sí, se totalmente van vagando sí, por ahí, ¿sabes? Y son como la expresión de la espiritualidad pura y dura, pero sí, él ha quedado como atrapado en la presencia divina. Sí, como atrapado ahí en esa esencia, sí. Y ya no ha vuelto. Interesante, Se ha quedado allí. Y ahí solo queda un reflejo corporal, sí, pero la expresión, las palabras son una fuente riquísima de conocimiento espiritual que viene directamente de la presencia divina. Entonces está el masdub, sí, normal y corriente, que es el que estamos refiriendo ahora, y luego está el masdub salik. El masdub salik es aquel que contiene aún un rastro. Sí, que aún puede, un rastro de conciencia y está en esa atracción divina, pero al mismo tiempo tiene un poco de conciencia para poder expresar y todo, así como el otro estas declaraciones. El otro queda anulado completamente. Y ese aún tiene un poco de conciencia y puede expresar. Y puede expresar, ¿no? A ver, es como un intermediario, intermediario entre los dos mundos. Claro. Sí, como un intermediario, diríamos. Sí. ¿De acuerdo? Alguna vez cuando fuimos ahí a la visita de los Makams en Magrib, sí, hay un famoso wali que está enterrado en Mequinés. Y era curioso porque para entrar allí, claro, el Palacio de Mequinés es el palacio del sultán de Mequinés, histórico.
Y ahí veías pues, las tumbas del sultán de Mequinés. Sultán, claro, todos, sultanato. Y veías toda la nisba, que se dice, la nisba quiere decir la conexión, pero eran sharif, que definitivamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por parte de Hassan. Sí. Entonces veías en azulejos todos los, desde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el sultán de Mequinés. Qué bonito. Y era muy visitado porque es un sitio artístico. Sí, es artístico y la gente va ahí. Pero para poder acceder a Sheikh Abdurrahman al-Mashdub, Rahimullah, teníamos que pedir permiso y había un guardián que tenía la llave. Ah, sí, el que tenía la llave. Y había que pedírsela a él, ¿no? Había que pagarle un poquitín, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y nos permitían entrar al Makam. Claro, el Makam estaba tan pequeñísimo, estaba la tumba allí. Y porque esta era pequeñito y estaba allí, Sí, porque apartado. Apartado, ¿no? Como... Apartado porque es que si fuera abierto completamente, eclipsaría al sultán. Claro, que sería todo, con toda la luz que tiene Claro. y todo, pues la gente... Y lo tenían ahí apartado. Sí, claro. Este era un gran guay, wali, era un Salik Masdud, que es un hombre que tenía, ¿sabes? El jab, la atracción divina, y al mismo tiempo tenía la capacidad de esta. ¿Sabes? Eso es otro grado, ¿no? Sí, Entonces, claro, esto es para explicar que los sufíes entran en un estado de aniquilación, por ejemplo, muy famoso, el al-Hallash. Sí, Hallash, sí. Y este decía, Ana al-Haq, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Sí, ese estado de iluminación total. Los que atacan el sufismo dicen que eso es encarnación divina, que es shirk, sí, ¿sabes? Es herejía, claro. ¿sabes? Y no entienden en absoluto no entienden la verdad, los estados espirituales, ¿sabes? De una aniquilación. Quiere decir que cuando él dice Ana al-Haq, no lo dice Hallash. No, lo dice la presencia divina. La presencia divina, es la que ¿sabes? Ha hablado a través de él, porque él está Exacto. en aniquilación. Claro, Ya no sí, existe, no existe como ser humano. ¿Sabes? Y esto hay que entenderlo muy bien, claro. para entender hay que entenderlo muy bien porque si no lo puedes malinterpretar. estas manifestaciones. Hay un dicho sufí muy famoso, dicho sufí, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: yo soy Ahmad sin M. Uno de los nombres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Ahmad y está relatado en el Corán. Pero Ahmad sin M es Ahad. Uno. Uno, claro. Allah. ¿Sabes? Claro. Y esto también entronca también con las palabras de Jesús, sí. que es una explicación, o sea, en los evangelios, generalmente, para entenderlos bien en su contexto, si no, no se entiende, sí, no ¿sabes? Se entiende que Jesús es Dios, por ejemplo, que es Astaghfirullah, ¿sabes? Una encarnación divina, absolutamente falso. Jesús jamás dijo eso, nunca, ¿sabes? Nunca Jesús dijo, alayhi salam, dijo, venid aquí y adorarme a mí. Claro, nunca dijo eso, jamás dijo eso, ¿no? Por lo tanto, es totalmente falso y hay cantidad de referencias en el Evangelio de que eso es falso. Simplemente es una construcción teológica posterior de los seguidores extraviados. Pero eso es porque casi todos los evangelios están expresados en un nivel que se llama la hakika, la realidad espiritual, que está como inmersa en un océano de significado totalmente interno, que parece desprovisto, en principio, ¿no? de la ley, pero no está desprovisto de la ley, sino que son declaraciones espirituales, y para entender bien el mensaje, hay que entender estos niveles. La hakikat, la ley, la hakikat, la realidad espiritual, las realidades espirituales, y la sharia, que es la ley en la que se insertan esos principios espirituales en la manifestación, ¿sabes? Pueden dar coherencia, ¿no? Entonces, toda la confusión está alrededor de esto. Sí, hay mucha confusión. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente la realidad en este mundo no está completa. Sí, hay muchas tradiciones que en ese sentido lo afirman. Sería como un puzzle. Claro, hay piezas que tienes que encoger las piezas y encajarlas, ¿sabes? Poniendo en su sitio. Nosotros construimos esa realidad
Y conforme vamos aproximando a esa realidad, vamos ascendiendo hacia Sí, son el orden espiritual que Allah nos ha designado. que los ves. Si no, no se entendería la manifestación. Claro, si no, tendría No sentido. estaríamos en un cuerpo físico encarcelados, ¿vale? Exacto, Limitados, tampoco... aparentemente limitados. Sí, aparentemente, claro. No. Y yo te pregunto, ¿por qué Ibn Arabi, un ser tan especial, con la multitud de obras, ¿sabes?, que dice que es milagroso, que es una karama, un milagro de Allah que pudiera escribir tantas obras, Sí, es verdad. tan implicado en el Islam, podría ni siquiera sospecharse, ¿sabes?, que está o en contra del Islam o que hace el Islam a un lado? ¿Tú qué te crees? Claro que Es absurdo. es absurdo porque en absoluto No tiene ningún sentido. no tiene ningún sentido. Y incluso- Está incluido, yo lo veo integrado Integrado. en el Islam, porque Totalmente. está totalmente en el camino correcto. Totalmente. Yo lo veo ahí, no veo para nada que... En Rumi también Disparos. hace declaraciones de esas características. Maulana Jalaluddin Sí. Rumi, Rahimahullah. No, la- Y al final él siempre dice: yo soy el polvo del camino por el que transita el profeta, santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qué bonito. Yo soy el Sí, polvo el del polvo camino. del camino. ¿Vale? Dicen, ¿vale? Entonces, esto va porque hay muchas declaraciones, ¿no?, ¿sabes?, en estudiosos de Ibn Arabi, que yo creo que, claro, que Ibn Arabi no se puede estudiar exactamente bien desde una perspectiva Yes. auténtica, porque si no estás realmente iniciado, Sí, tienes que estar iniciado y... ¿sabes? Porque si no, no lo puedes entender. Estás iniciado, estás en conexión Sí, espiritual con tu Sheikh, y tu Sheikh está conectado con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a veces en la inmensidad del océano inmenso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, claro, hay muchos libros que explican esto, ¿no?, de gente que no son sufíes ni son musulmanes, claro. Y bueno, hay que tener muy bien claro, muy claramente, o sea, es claridad, hay que tener muy claro que el sufismo no es un camino, a ver, de ideas y de conceptos nada más. sí, Si estás en el concepto y en la idea, estás en la periferia. te falta algo. No has entrado al círculo. Ese amor, esa iluminación. No has entrado al círculo. Claro. Entra No al entras. círculo, y entonces, claro, hablan imitando, Sí, como los claro, loros, exacto. cogen Es conceptos algo y lo más reproduciendo, lo repiten. ¿sabes? Pero realmente, ¿sabes?, tienen el agua allí, ¿sabes?, están sedientos y no pueden beber el agua, no la pueden Así beber. no pueden beber, entonces falta algo. Se queda corto. Porque lo importante es el recipiente, ¿sabes? El recipiente contiene el agua, ¿sabes? Entonces, el agua no puede existir, no puedes bebértela sin recipiente. No, tiene que haber un recipiente para poder beber. Si no, Generalmente, ¿cómo bebes? ¿sabes? Entonces, el recipiente es el Islam y la tradición y el sufismo. Exacto, eso que mantiene lo que... Eso es la gran contradicción, bueno, y la entre comillas, la miseria de estos buscadores, ¿no?, que lo que hacen es realmente estar Perverso. dando vueltas, No ¿sabes?, vueltas, a algo se que pierden. no llegan al centro, No no llegan llegan al a beneficiarse saco. realmente, no llegan a saciarse Eso es. con Y se quedan el sin Islam y el heridas. sufismo, ¿no? Eso es. Y las palabras de Ibn Arabi, ¿eh? Claro. Era para distinguir bien esto. Sí, para distinguir y... Bueno, ahí entramos, y- sí. Ahora, un equívoco, otro de los equívocos más extendidos, que bueno, que lo has escuchado una y otra vez, y lo repiten como, a ver, como loros sin parar, Sí. que viene a referirse al asunto de que el sufismo es universal, que hay sufismo judaico, hay sufismo cristiano, hay sufismo budista, ¿sabes? Es absolutamente falso. Falso y ridículo, no... No tiene ningún sentido, lo voy a explicar, ¿no? Sí, para que lo entiendan. Y eso es muy importante, ¿no? El sufismo, como producto espiritual del Islam, no puede concebirse sin el Islam. No puede concebirse sin el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiene sus formas, sus métodos y son únicos. Sí, son únicos, pero dentro del Islam. Eso es una cosa.
Y luego está la gnosis. La gnosis en griego quiere decir conocimiento. Sí. Y en árabe ma'rifat. Sí que hay gnosis universal. Sí, eso sí que es universal, claro. Sí que puede haber gnosis, incluso también hay gnosis islámica, pero sería un concepto, a ver, no completamente concreto de lo Sí, que que no es está el sufismo. Exacto. ¿No? ¿Sabes? Entonces hay una tendencia a mezclar la gnosis con el sufismo. Y ahí La gnosis sería universal todo eso. con el sufismo. Claro. A ver. La gnosis es conocimiento, sí que hay un esoterismo Sí, eso sí que existe, claro. judío, un esoterismo cristiano. ¿Vale? Todas las tradiciones tienen generalmente una gnosis. Sí, una gnosis, que es lo que... Pero no puedes la confundir definición. gnosis con sufismo. Porque Claro, el no, sufismo es trabajo. tiene una forma concreta. Entonces hay gente que hace poco en algunos vídeos hay uno Sí. que va y dice, no, yo soy sufí, pero a ver, no, el Islam se lo pasa por Sí, pero vamos, pero... bajo Como pierna, si no existiera. ¿sabes? Claro, eso no puede ser, sería... Es un absurdo. Es imposible. Estás engañado completamente, ¿sabes? No. Es una Tú no base- puedes ser sufí, ¿sabes? Y estar, ¿sabes? Fuera de lo que es el Islam. No, porque entonces no puedes ser Imposible. sufí. Va El juntos, sufismo es el como- camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Punto. Así así. es. Acabó. Por lo tanto, ¿Sabes? todo aquello, lo que crea son malentendidos y mensajes falsos, porque no es real. Esto es así. No Es que es así. no puedes. No puedes confundir así las cosas. Bueno, y aquí entra ya todo lo que sería estos caminos llevan al final, ¿sabes? Al sincretismo. Sí. A ver, pues, por ejemplo, era de risa, pero vamos, es para explicar un poco, ¿no? Cómo Sí, se para puede que- una persona extraviar, Sí, ¿no? sí, A ver, claro. no voy a citar el personaje en cuestión, Pero ¿vale? Porque está por ahí, es una parejita, a ver, pero es increíble, ¿no? Es Sí, increíble, sí. ¿no? A ver, o sea, vamos a ver cómo puedes ser tú sufí, a ver, ir a una iglesia a comulgar. Pero eso no tiene ningún sentido. O- ¿Cómo puede ser? Y se queda tan pacho, Pero sí. subhanallah. Subhanallah. No puede ser. Porque está en el equívoco de la gnosis, ¿no? A ver, universal, de los principios universales, ¿sabes? De las tradiciones, ¿no? Y está queriéndolo incrustar en el sufismo. Sí, o sea, como Dios. inventándose una nueva... Y es sincretismo, quiere decir, el No, sincretismo religión, a veces porque vamos, no tiene es sentido. pérdida completamente porque no te concentra realmente en las realidades espirituales de tu tradición. A ver. Efectivamente, es que es un camino A ver. totalmente diferente. ¿Por qué las tradiciones religiosas creen que son únicas? Cada una cree que es la verdadera. Bueno, eso tiene sentido. Bueno, sí, claro, pero Porque cada uno- si tú no tienes, y más en la antigüedad, Sí, claro. porque no había tanta conexión entre las tradiciones. Sí, también es verdad. Cada uno que estaba no había localizado tanta- en un lugar geográfico, a ver, y cada uno. Pero en ese entonces, ¿sabes? Pues lo importante era concentrarte en tu tradición. Y por eso para ti, para el pensar humano más bajo, ¿no? y lo que era la masa, lo importante era concentrarte en tu tradición, Sí, y, no, tradición. y no derivar a Claro, otras claro. tradiciones en las que pedías la intensidad. Sí, exacto. Por eso está eso, pero eso solo es para lo externo, ¿no? Sí. Para lo externo, pero tiene un sentido Sí, perfectamente. ¿no? tiene sentido y más El antes. cristiano cree que su verdad es la única. Sí, claro, cada El uno judío tiene... también, el musulmán también. Claro. Bueno, En lo que cree, pues tiene A que ver ver. los suyos. hoy en día es distinto, hoy en día tienes acceso a información y ya se puede mezclar todo. Claro. A ver. Y puedes Entonces sacar está un el poco la peligro, verdad en otros el sitios. peligro de la ilusión del sincretismo, que tú puedes seguir un camino espiritual siendo una persona sincrética y todo eso. En el caso de la parejita, lamentable por cierto, ¿no? Pero Sí, bastante es lamentable, así. ¿verdad? Pero A ver, sí. se cree que puede ser sufí, a ver, Y puede ser es cristiano. erróneo, está mal, no puede denominarse sufí, no puede denominarse sufí porque es una contradicción de Es una términos. contradicción, tú no puedes ser sufí y ir a una iglesia, ser católico tampoco, es que No no puedes juntarlo. No puedes. Sí, No es, puedes. el sufismo está Pero dentro él, de para él, nosotros. esto es es importante, ¿no? Porque el punto central y que siempre nos vamos a enfrentar nuestra alma se va a enfrentar a esta prueba. Sí, Es que si tú entras en un camino iniciático, vas a ser probado.
Eso sí, es claro siempre porque tienes... Y te van a probar en el punto donde más duele. Claro, para ver si... Para ver cómo Es una reaccionas. misericordia de Allah. Ahí es el Sheikh. Sí, Te va a intentar, a ver, noquear, se dice. sí, para ver cómo reaccionas y qué Te va a haces. sacudir. ver, Te va a Sí, sí, sacudir. sí. Te va a sacudir para que, a ver, veas tu realidad. Y despiertes. Bueno, es curioso porque, claro, a ver, cuando viene esto, tu naf se intenta proteger. Claro, porque es lo que... El tenemos naf es un dentro. personaje, es una construcción que a veces también se llama la personalidad Sí. adquirida, que tú vas construyéndola Sí, con la el vas tiempo. construyendo y sale de ti. Ideas, ¿sabes? Sí. Modos de hacer las cosas, tus padres, Sí, el un montón de entorno, cosas que... la sociedad, ¿sabes? Entonces que has nos cuidan construido un personaje. El Sheikh va a destruir ese personaje. Claro, porque Lo sí, va a desmembrar completamente. ¿Sabes? Para que veas la realidad de las cosas... tu sí, realidad. tú, sí, Porque tú, hasta yo. que tú no veas tu realidad, no podrás ascender No puedes espiritualmente. entender. Claro, es No que podrás. si no, no puedes. Si no destruyes eso, si no ves tu realidad, tú no puedes ascender y elevarte. Alhamdulillah, Claro, es así. alhamdulillah. Aunque a veces duela o sea tal, pues... Y bueno, necesario. en este caso, para que veas la acción de un Sheikh, Sí. ¿no? En este caso era Sheikh Nassim. A Sheikh Nassim iba mucha gente. Sí, ¿Vale? Era un hombre dedicado plenamente al servicio espiritual, completamente. completamente. ¿Sabes? Y era alucinante, porque a veces tenía colas de cientos de personas. Increíble, ¿eh? Y pasaba Sí, sí, había muchas... periodos de, muchas pues cosas. estabas 9 o 10 horas Sí, para escuchando poder- a gente. Hay que tener mucho valor y unas espaldas muy grandes a nivel espiritual, muy fuerte, ¿vale? Para estar soportando Claro, a una claro. inmensa cantidad de Sí, gente sí. todos los días, preguntándole incluso a veces tonterías. Increíble, A ¿no? ver, Así que no tenía cosas espirituales, ¿no? ese poder espiritual porque eso Mm. dice mucho. En este caso, este hombre, Sheikh Nassim le dijo que abriera algo así como un canal a nivel de YouTube y todo eso. Sí. No exactamente así, pero que manifestar espiritualmente las Sí, para cosas. manifestarlo A ver. todo. Y bueno, es curioso porque Sheikh Nassim a veces daba este tipo de cosas, pero si las daba, a veces no era para realmente que en tu proyecto esto fuera como Sí, una apertura espiritual en la que tú, ¿sabes? Ya te ves imaginando de que eres un gran transmisor de mensajes espirituales, sí. a ver, y te lo imaginas ahí como, ¿sabes? Un personaje, ¿sabes? Con fama, ¿no? Por Sí, con ejemplo, ¿no? fama, con tal, A ver. con todo. No, a veces lo hacía adrede para producir el proceso de desintegración. Ah, claro, sí, sí. Y eso a veces Para entendían desintegrar. que cuando Sheikh Nassim hacía esto, a ver, no lo hacía porque te considerara especial, porque cuando un Sheikh te ve y tú vienes hacia él está viendo tu corazón, Sí, está viendo tu corazón, realidad que es espiritual, algo especial, sí. tu realidad espiritual. Entonces sabe lo que tiene que decirte, ¿no? Claro, Y a sí, el veces momento justo es para eso. sencillamente para eso, para provocar la desintegración. Claro, si destruyen ese naf, Para que lleve al punto ese, realidad. al punto de reconocimiento. eso es, tú reconoces... En ese para- momento, Claro, en el es reconocimiento, necesario. tienes que aceptar. Y no ponerte a aceptar La orden. todo, exacto. En el sufismo todo es obediencia Sí, al Sheikh, obediencia al Sheikh, sí. aunque sea contradictorio, Sí, si realmente sí. confías en él. Claro, Si es si tu hay Sheikh. confianza en él... En el momento que desconfías de tu Sheikh ya no es no posiblemente es- tu Sheikh. No, porque ahí hay una contradicción, hay algún bloqueo. Pero viene esa prueba. Sí. La prueba última, bueno, la prueba última, no las pruebas últimas, Sí, porque hay muchas. porque hay muchas, sí, ¿no? muchas Aparte, el pruebas. Corán lo dice, ¿queréis que vais a ser creyentes y ser probados? No es posible. Bueno, en el caso concreto de este personaje, pues nada, ha caído en manos de los palmeros. Los palmeros son aquellos que no son musulmanes que encima están Y encima... están Contentos. ahí contentos. de que hayan casi abandonado el Islam Claro. y de que estén en esa tontería. Exacto. A ver, están porque el encima Saitán contentos. está detrás de toda esta maniobra. Claro, eso quiere, para Está poder momento. manipular. Dicen que, claro, que sin mi libertad, de que yo soy, como dice el Corán. El Sagrado Corán dice a los quraishitas, kafir,
Kafirun, ¿no? Le dice, Sí. creed, ¿no? En Allah y en su mensajero dice, ¿qué pensáis? ¿Que vamos a creer como los tontos? Fíjate, Como los tontos. como los tontos. Qué Ellos insulto. se creen que eso es Se creen que, tontería. que es tontería. No entienden esa sumisión ante Allah. No No entienden lo esa entienden, sumisión, no sí. entienden esa espiritualidad. Lo ven como tontería, como, Lo ven como que estás tonto y por una eso... estupidez, no como... Fíjate, Es ¿eh? muy superficial. Qué comentario más. Por ejemplo, es muy superficial. El sufismo es muy sencillo. Solo requiere obediencia Exacto. y devoción. Sí, Y conexión con el Obediencia Sheikh, mucho. porque el Sheikh es la luz que emana el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y te conecta con Allah subhanahu wa te ta'ala. conecta, sí. ¿Sabes? No es tampoco No, gran mira, complicación ni nada, ¿eh? licenciaturas, No. O sea, es muy ni sencillo. licenciaturas, ni máster, sino eso es Allah subhanahu wa ta'ala, es que se ríe totalmente esas tonterías, ¿no? Son Porque no es el absurdas. camino este. No es el camino. ¿Sabes? No es el camino. Claro, es que... Nasafi decía que hay dos tipos de sufíes, pero uno de ellos es que cada día borra una página escrita. Fíjate, La va borrando. La va borrando. Va borrando para llegar al vaciamiento total para que Claro, porque si no te Allah vacías, te llene. eso es, te llena de Allah. Hay un caso muy, bueno, Sí. un relato muy Cuéntame. bonito de un Sheikh Ahmad al-Badawi, egipcio, Sí. rahimullah, que este hombre había llegado a un grado espiritual muy elevado. Sí. Pero le faltaba aún algo. Sí, aún tenía un... Sí, algo ahí que tenía Ahmad que... al-Badawi. Sí. Y se encontró realmente con un Sheikh realizado, un Sheikh Kamil, un Sheikh perfecto, un Murshid. Sí, encontró... Y el Sheikh, cuando tomó Bayat, Sí. lo aceptó, tomó Bayat, iniciación, juramento de Bayat, obediencia, iniciación, conexión espiritual. En el momento que lo tomó, y sabiendo lo que sabía, el Corán de memoria, ¿sabes? Cantidad de tafsir, se quedó en blanco completamente. Fíjate, Tan en blanco se quedó en blanco. que no podía recitar ni la Fatiha. ¿Qué te parece? Ni la Fatiha. Bien vacío todo. Totalmente. Sí, ¿para qué? ¿Sabes? Fue preocupado al Sheikh. Increíble. Ah, porque estaba... Le dijo, ¿qué pasa? Ante algo así. Aquí No se no preocupe. mejoramos, cada vez vamos para atrás. Atrás, ahora borrado eso, ¿qué significa esto? Claro. Es normal ese miedo, no sé. Y le qué. dijo el Sheikh, todo aquello que has aprendido, lo has aprendido por mediación de tu ego, de tu nafs. Sí, claro. Por lo tanto está contaminado. Todo está contaminado. Está contaminado. A ver, Y todo está seguro. contaminado. Fíjate, A para ver. que veas cómo es. ¿Sabes? Igual pero como situación, esta gente que se queda inteligente, que tiene licenciaturas en Sí, filología bueno, y todo se eso, creen que son muy... eso está contaminado No vale nada, está con su contaminado. ego. Claro, porque todo se hace por ego y por Con su autoridad ego. Y no sirve para cosas nada. más. No Para sirve. nada. Para El nada. cambio espiritual se borra totalmente. Para nada. No lo borra. Entonces, era necesario vaciarte completamente, como sería un Sí, como técnico ahora de informático. Sí, claro. Resetear. Resetear todo, reset y todo. Resetear todo otra vez, ¿no? Y volver. Y volver, para poder volver otra vez. Eso es. Y a partir de ese momento, a veces empezó el Sheikh a instruirle, el hombre empezó a caminar claramente como tenía que caminar espiritualmente. Y llegó un punto en que tuvo que ponerse un velo en la cara, Sí, en la cara. ¿sabes? Porque su luz emanaba tanta luz Sí, que ya tan... que desplandecía a la Fíjate, gente. increíble, ¿sabes? sí, que se quedaban todos como extasiados, sí. De ver eso, increíble, ¿eh? Es por eso, o sea, esto no es un camino es un camino de obediencia. Exacto, obediencia, no de ego ni de... Lo primero es nada. eso, lo primero es eso. Luego sí, Vale. luego vienen, ¿no? Pues eso, en base a esa obediencia, pues vienen, ¿vale? La recompensa, ¿no? Porque el camino es intelectual también. Sí, en el también, sufismo luego es quieres integral, sabiduría. quiere decir, el sufismo, a ver, lo que hace es integrar a la persona Sí, en todos los integrarlo, niveles, sí, en el físico, espiritual y en todos. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qué bonito. Y luego es Alhamdulillah, wa shukrullah. ¿Tenías algunas preguntas? Sí, ¿no? tenía A que ver. preguntarte, mira, quería preguntarte, a ver, ¿se puede entender o practicar el sufismo de forma separada del Islam? ¿O son dos realidades que no se pueden dividir? Imposible. Mm. Ya lo hemos Sí, explicado, ¿no? pero Sí. voy a extenderme. Sí,
el sufismo, como la tradición interna, o sea, el esoterismo del Islam, se podría decir que es la práctica del Islam hasta sus últimas consecuencias. Sí, Es seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y amarlo. sí, amarlo. Y es una orden del Corán. No me acuerdo de cómo sí. ¿Sabes? No puedes acceder a Allah si no amas al profeta Sí, Muhammad. no amas, no puedes. Lo tienes que amar. Y eso, o todos los errores, grandes errores, de la gente que intenta entrar en el sufismo, como a la parejita, Sí, que en ningún momento, cuando entraron, el amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba en sus corazones. eso entonces erróneo, no pueden, claro, no pueden. Ya entramos mal. Entramos Si mal, entramos si así, no lo ¿sabes? amas. Tienes que conocerlo y amarlo. No vas a A ver, si en el proceso tú no llegas a amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salam. a ver, se puede decir que estás fuera. Estás fuera. No puedes entrar al Islam. No puedes sin entrar amar, y vas sí, a errar en las tinieblas. sí. Vas a, Estarás en las un mundo tinieblas. oscuro ahí que No vas a- no es Islam. Sí. Vamos a ver una orden del Corán. Sí, orden del el Corán, amor al es que profeta es- Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ahí. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está más cerca de vosotros que vosotros mismos, dice. Fíjate, ¿No? qué interesante eso. Eso. Y me acuerdo que, bueno, una vez hubo ahí una interacción, ¿no? de una islamófoba, Sí. islamófoba, Sí, que me acuerdo que era los ignorantes que atacan siempre al profeta Astaghfirullah, Astaghfirullah, a ver, acusándolo de violento. A ver, increíble porque, que aún a ver, que haya y- gente diciendo las a cosas. ver, sí, y no lo conocen, no tienen ni puñetera Y idea, no, ¿no? sí de la saben. mente, de la historia del Islam, Ellos de la realmente biografía del no- profeta Muhammad, no tienen ni idea. Encima Y incultos. hablan así, ¿no? A ver, y me acuerdo que yo le contesté, le dije, fíjate si el profeta Muhammad era violento, ¿vale? Vamos, que es ridículo. Que después de haber sufrido un ataque de los Quraishitas Sí, en Meca, constante durante años, de ayuno, ¿vale? Totalmente proscritos, hasta el punto de que creo que Jadilla, Rahimullah, Jadilla, que la esposa del profeta, murió a consecuencia, ¿vale? de ese ayuno tan prolongado. Sí, ¿vale? ayuno, claro. Les quitaron su pertenencia, los perseguían, los Sí, porque torturaban, es excesivo, claro. hasta que hubo el hijra, quiere decir la peregrinación, cuando él, Sí, él salió hacia Sí. Medina. ¿Vale? Ahí cambiaron las cosas. Sí, cambió todo. Después de haber sufrido todas esas maldades, ¿vale? Tan brutales, ¿sabes? Una persona normal y corriente, cuando él entró en Meca otra Sí, vez, vengado. como victorioso, con Sí. 10.000 hombres, ¿vale? ¿Qué hubieras hecho tú? Vengarme. Yo, a por ellos. Claro. Lógico. Es porque es algo humano, es algo que es un instinto humano. Que Digo, a estos los quiebro, y los quiebro, esto me los cargo. te voy a ¿No? quebrar, te van a enterar. No me digas que no, es algo que sale de ti, no sé. Se van a enterar. Fíjate si él no era nada violento que Claro. ni siquiera fue por ellos. Pues entró y es lo único que dijo, no salgáis de vuestras casas, quedaos allí, ¿sabes? Y perdonó a todos, ¿Qué te parece? Para que veas ahí el... a todos. Vamos. Podía haber vengado y perdonado a La todos. bondad que Fíjate tenía. si era violento, fíjate, Fíjate, tenía fíjate si nada era de violento. Aún me lo violencia. discutían. Y en esta Es discusión, en el increíble, canal ese, ¿verdad? en el Sí. canal ese de Pacotilla, ¿sabes? Una cosa Sí. alguna vez. Este canal claro, del Dunia, pues Sí, un del canal de Dunia, Dunia porque que en tiene realidad- todos los palmeros ahí palmeando, Sí, claro, toda la todos pandilla de ahí ignorantes felices, todos, ¿no? a ver quién es más Y ignorante uno al contentitos. otro, pero tienen títulos, ¿eh? Sí, sí. Tienen títulos. Tienen títulos, pero luego cero inteligencia. Subhanallah. Subhanallah, todo eso. Tienen títulos, pero títulos, Increíble, ¿eh? doctorados, sí. Doctorados, sí, pero cuidado, luego la cabeza es vacía. Iluminación también. Mashallah, la hawla wa la quwwata illa Increíble, billah. increíble. A ver. Y me acuerdo que en esta, no fueron capaces, cuando yo le critiqué a esta mujer, a ver, de defender ni un ápice al profeta Fíjate, Muhammad. tú sabes lo que es eso, es increíble. Pero no, Ni nada. siquiera, nada, ni una palabra, Nada. Todo lo Es contrario, impresionante. la animaban, ¿Quién hace eso? La ¿Qué animaban. clase de persona espiritual hace eso? la animaban.
Qué ¿sabes? hipócritas. Y eso me dejó bien claro a mí desde el Lo que principio, eran. lo Ahí que te era puedes ese dar cuenta de lo canal, que era ese canal y de qué van. ¿sabes? Y lo que era esta gente, Efectivamente. ¿sabes? Que no eran musulmanes, No somos no, para nada. no eran Musulmán musulmanes. defendería Y sufrir menos. Islam. Ya está claro. Y sufrir ¿sabes? mucho menos. A ver. Que se dejen de historias porque Y que Allah vamos, los es guíe, totalmente erróneo. si quiere, O sea, porque que os quiera Allah... Allah, que os guíe y si no, pues... El problema es que alhamdulillah, wa shukrullah, ya Allah, ya Latif. Cuando Allah es al-Mudillu, Allah es el que extravía. Sí, que está bien, ¿Sabes? así es. El problema es que cuando tú entras en el atributo ese, que Allah nos proteja, Que nos proteja. Astaghfirullah. Astaghfirullah, sí. cuando entras en el atributo ese, se pone en marcha todo el funcionamiento del atributo. Sí. ¿Sabes? ¿Qué es Amudillu? Amudillu quiere decir que si Allah extravía, tú te vas a creer que estás bien guiado. Claro, lo vas a creer porque lo que quieres Que es estás que en el te camino. lo creas. ¿Sabes? Que estás en la luz. Eso es, sí, sí. ¿Sabes? Y Allah te está extraviando. Te estás extraviando, pero lo hace como que tú no lo veas para Porque que Allah te extravíes más. Allah guía su luz Sí. hacia A quien a quiere, quien buen quiere corazón, de sus sí. siervos. Es ¿sabes? verdad. A quien ve que tiene intención pura Y es corazón limpio. muy peligroso y muy Sí. triste. Muy triste, La verdad es que es muy triste. porque si entras en esta dinámica, es posible que ya te mueras así. Sí. ¿Sabes? En el Y que no extravío. vuelvas a ver nunca la luz. O sea, Alhamdulillah, wa shukrullah. alhamdulillah, es que es triste para estas personas. ¿Tienes Bueno, otra sí, pregunta? voy a preguntar la segunda pregunta. Mira, ¿cómo se equilibra esa estructura interna con esa libertad espiritual tan grande que profesa el sufismo? ¿Qué nos dirías? Bueno, la estructura interna de la hakika, de la realidad espiritual, insertada en la manifestación espiritual, ¿no? Sí. ¿Sabes? En el mundo de la manifestación, en el mundo cotidiano. Alhamdulillah, que el sufí, el musulmán, ¿no? Y luego el sufí, que es una dimensión más profunda, ¿sabes? Porque el Corán dice que hay darayat, grados. Sí, Hemos creado todo en grados, Todo en grado, sí. o sea que hay jerarquías. Sí, o sea que... Uno de los problemas del Islam actual es que el término ese no lo reconoce. Sí, que no lo reconocen. Hay grados, Sí, ¿qué grados hay? hay darayat. Entonces, Sí. las corrientes estas salafistas, ¿sabes? Reformadoras, intentan hacer un Islam igualitario, ¿no? ¿Sabes? No hay bayat, no hay iniciación, no hay sheikhs, ¿no? ¿Sabes? Ellos quieren que puedan interpretar el Islam Como que libremente. libremente, A veces tienen algunos sí. sabios que los dirigen, ¿no? Pero no, Sí, realmente pero no hay normalmente profundidad. tampoco. No hay profundidad, entonces se cae en una nivelación. La Claro, nivelación pero es... El mundo moderno está establecido también en una nivelación. Nivelación, sí. Ese es el problema. No Sí, reconoce es lo malo que- Darayat y los darayat que hay son salvajes. Quiere decir, Sí. gente, a ver, gobernantes, bueno, el profeta Muhammad lo dijo, ¿no? O sea, Sí, gobernados por la basura. Y efectivamente. Se dice gobernados por la basura. Y es lo que está pasando. Eso, ¿vale? Y eso es lo que está pasando Así actualmente, es. ¿no? Y por la locura. Y por la Psicópatas, locura que hay, genocidas, efectivamente, ¿sabes? Todo esto, genocidas, ¿no? todo ¿Sabes? esto que es- Y el está en el mundo está mundo. dirigido Sí. por la basura. Tristemente es así. Y el mundo, el dunia, el mundo, Dunia, sí. es carroña Sí. y los que lo siguen perros. Exactamente, o sea que... Y es así, esa es la realidad La espiritual. realidad espiritual es eso. ¿Sabes? Entonces, claro, te lo decía porque el Darayat quiere decir que hay auliá, hay santos, Claro, ¿sabes? santos Que han realizado espiritualmente, se han realizado, son amigos de Allah. y se han elevado. Se han elevado, Sí, claro. ¿sabes? Y esta gente son guías, son murshid, son guías, son guías que te- guías que espirituales. te guían ¿no? hacia el ¿Sabes? camino correcto. El profeta dijo también, quien muere sin el bayat muere en la infidelidad. Sí, fíjate. Sí, fíjate, es Es importante. importante el bayat, y Muere en esa infidelidad. guía espiritual, Me parece muy extremo, pero es que es así, porque Sí, es pero, que si claro, tú no entras en necesario. tárika, no te realizas. Tú realizas una vida que te das espiritualmente. como vacío, como una especie ¿Sabes? de... no sé. Allah Falta quiere algo. la inmensidad para ti. Allah quiere que seas feliz. ¿Sabes? Sí, Todo sí. esto te lo ofrece. Te lo ofrece, ¿sabes? pero... Hay un camino. Tienes que seguir este camino. Y seguir este camino. ¿Sabes? Pero si lo rechazas, te quedas a un nivel de A un nivelación. De nivelación, bajo, claro, no... Entonces, ¿cómo se integra? Sí, Pues sí. una integración. El sufismo es integral, el islam es integral. Sí, ¿Sabes? integral. Quiere decir, integral, ¿qué quiere decir?
¿vale? Que reconoce todos los aspectos del ser humano completos en una unidad. Sí, lo reconoce todo. El musulmán es un monje, Mm. es un policía o un soldado, Sí, cuando en la causa de Allah. claro. A ver, es un marido, a ver, es un padre, Sí, tiene todas esas un facetas. comerciante, a ver, puede ser, No te digo bonito, puede trabaja, ser, sí. es completo. A ver, Es- no hay celibato en el no hay- Islam, por exacto, ejemplo. por ejemplo, no hay, claro. Celibato. Puede... El celibato Tiene según familia. el Islam y también según el judaísmo también, Mm. ¿vale? Que es también una parte importante muy próxima al Islam, Sí. ¿no? ¿Vale? Porque Sí, está por van llevando los profetas y tal. Claro. ¿Vale? El celibato se considera como una tara, Sí, la es una verdad. tara. A ver, no estás completo. Estás completo, vale. Eso de que en el cristianismo el célibe, el sacerdote, estás por encima de los laicos, eso es totalmente falso en el Islam. Es falso. Es al contrario. Además, el Corán habla mucho de la descendencia, de la Claro, importancia de claro. los hijos. Entonces, Todo lo claro, contrario, el célibe está errado, o sea, que el célibe está incompleto. incompleto, le A nivel falta espiritual. algo a nivel ¿Vale? espiritual. Porque claro. un concepto muy importante en el Islam es la responsabilidad. Sí. Responsabilidad. Claro, si tú no tienes Asumir responsabilidad, cargas. claro. Quiere decir que ¿quién son aquellos, te pregunto, Sí, que reciben más cargas de los humanos? pues... ¿Un padre, quizás? ¿O No, más. más aún? A ver qué piense. Para arriba, para arriba. Claro, Los sí, también. profetas. Profetas, claro. Los profetas. Porque tienen más... Los Porque profetas tienen más cargan carga, porque tienen que cargar con todo su pueblo en las Claro, espaldas. son ellos que tienen que guiar, que todo, que ordenar toda la... a Tienen la población. responsabilidad Es verdad, ante es verdad, Allah, sí, sí, la responsabilidad, ¿sabes? es verdad, sí. De cargar con todo el pueblo. Con todo el pueblo, es verdad. Son los que más carga los que tienen, más porque probados sí, es verdad, son y los que probados más son. carga soportan, ¿no? Pues eso siempre han Luego tenido grandes están- pruebas, claro. Si te casas, pues puedes tener hijos, Sí, asumes cargas de tus también sus hijos, cargas, claro. de tu mujer, De si la en el caso mujer, que, bueno, al revés, ahora he cambiado cosas, pero vamos a Sí, ver qué decir. pero bueno, claro. Sí. Tienes responsabilidades y Allah ama a aquellos que aceptan responsabilidades, no Exacto. aquellos que están... Porque la no responsabilidad es del ego. Del ego. El ego- Yo no quiero responsabilizo, hijos. no hago nada, y No. perfecto. Porque a mí no puedo viajar, Claro, te no puedo hacer lo quita otro, tiempo, claro, ¿sabes? entonces... Y no quiero mujer, porque puedo tener relaciones sexuales sin mujer, Claro. por ejemplo. ¿Qué pasa? Que no tienes responsabilidad. Al final esa, Claro. responsabilidad esa falta de responsabilidad te destruye Te destruye. espiritualmente. Si espiritualmente Por eso es encuentras porque cantidad de es gente- egocéntrico. Cantidad de gente que está totalmente desmotivada, Claro. depresiva, normal. Si tienen depresión Claro, porque porque no el ser humano está hecho no- para no eso. está tareas claro. tuyas. Y entonces una de las condiciones es el casamiento, Sí. porque el casamiento implica responsabilidad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la mujer es la mitad del din. Fíjate, La sí, mitad. la mitad, cuidado. Si tiene una Es compañera, importante. ¿sabes? Es importante. Es importante ¿sabes? tener una compañera, La mitad del no din, estar solo. ¿sabes? Esto es así, ¿sabes? Es muy Entonces, claro, importante, el sí. musulmán responde a la unidad, es un reflejo de la unidad. Eso es, ¿sabes? es un Tiene que reflejo. ser esto. Alhamdulillah, qué bonito, sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. A ver, si tuvieras que resumir en una sola idea, ¿qué aporta la visión sufí a un mundo moderno que a veces parece tan dormido y atrapado en la ilusión de lo material? ¿Cuál sería? Mm. Bueno, lo hemos ya Sí, lo hemos respondido un poco, ¿no? Pero sí, ¿no? sería si tú estás en conexión con la divinidad, con los contenidos del Sagrado Corán, con la influencia y la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en teoría este mundo empieza a tener un orden. Sí, claro. Se ordena, Se ordena, sí. se ordena. Si tú estás Se en ordena ese camino, se automáticamente. ordena, sí, lo ¿vale? comentábamos, claro. Que es el contraste del mundo actual, que está totalmente desordenado. Desordenado. ¿Por qué? Porque no siguen las enseñanzas dormido, proféticas. exacto. Así, claro. Por lo tanto, no tienen esa guía. Claro. No van No hacia tienen ese la guía, camino. no tienen la luz, La no luz tienen tampoco, el camino, ni el camino. no tienen el objetivo. Efectivamente, el ¿sabes? objetivo. Mm. Falta todo, prácticamente. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Entonces se va a ordenar solo. Siempre habrá, porque la manifestación tiene esta polaridad de oscuridad y luz.
La oscuridad tiene su función. La oscuridad tiene la Sí, función de la prueba, Cada a ver, prueba. de la distinción. Tú no puedes apreciar la belleza si no hay fealdad. Efectivamente, si No puedes apreciar el bien si no hay maldad. No hay maldad. Así Estamos en este aprendes- mundo de contrarios. Sí, de contraste, este contrario. Tiene su sentido. El problema es cuando esta maldad, como actualmente ocurre, sobre todo a partir de la caída del Imperio Otomano, Sí, que había un califa, había orden, sí, había orden, claro. sí. cierto orden, y cuando se cargaron el califato, pues ya abrieron las jaulas del infierno, ¿no? Eso es, empezó todo a desordenarse. Salieron todos los demonios, injusticia, ¿sabes? los demonios ahí libres fuera. completamente. Eso es. Y entonces ahora solo tenemos una posibilidad a nivel social, que es la vuelta del califato. Sí, La que vuelta sería del lo que califato, ordenaría otra vez. a ver, bien entendido, claro, porque Claro. hay gente, los islamófobos empiezan a decir tonterías Exacto. de que el islam va a ser ahora a poner a todas las mujeres con el velo, Sí, luego que se empiezan iba con tonterías. a quitarles, o sea, miedos Tontería una absurdos tras otra. de desconocimiento completo de lo que es el Porque islam, porque el no islam tiene es idea. para todos los tiempos. Y Para el, todos los el tiempos. islam, la sharia que tiene es una sharia adaptativa, quiere decir, ¿sabes? Claro. Con Adaptándose. raciocinio Sí, sí. y que siempre busca la armonía y la felicidad. A ver, Efectivamente. nunca No hay que estés imposición, mal, ni porque que no, estés, claro, porque no hay imposición en la religión, No, es no una hay, cosa del aquí Corán, nunca hay imposición. no se impone. A ver, Efectivamente, no se impone. alhamdulillah. Alhamdulillah, así es. Por eso siempre, ahora, ¿qué ocurre? ¿Sabes? Antes estaba la espada del Islam. La espada del Islam Y ahora que... es la que tenía a los demonios controlados. Los controles exactos tenía controlados. Ah, no existe y la espada. Ah, no. ¿Qué pasa? Que van libres por ahí hablando y haciendo maldades. Ahora Y no pasa nada. vamos. Y es un desastre. un Lo que desastre hace que el total. mundo sea caótico. A ver. Así es. Bueno, alhamdulillah, estamos en un periodo de prueba, Allah Exacto, subhanahu wa ya ta'ala lo ha sabe querido lo que así, hace. alhamdulillah. Alhamdulillah. Lo aceptamos y que nos guíen lo máximo posible, nos Eso, proteja y nos proteja. en lo máximo posible. Alhamdulillah, vamos a dejarlo ya, Sí, inshallah, es lo inshallah, que suficiente. sí sea. Vale, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Rahmatullah. Bueno, estamos encantados de que hayáis visto nuestro vídeo y bueno, el próximo vídeo espero que lo veáis y que suscribáis a nuestro canal. Vale, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila sharaf nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ashab al-kiram wa min anbiya al-mursalin khudha ma'i sharihim والروح أمة الأربعة والروح مسكينة في طريقة نقشبندية ديالية خاصة الأرواح اللي هو يغاني الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.